Davos y precisamente allí se está debatiendo sobre la integración, la fragmentación o las posiciones que toman los diferentes países. Para hablar de ese tema, que también está de actualidad y que también se habla en Davos, vamos a saludar ya a Tomás Guerrero, es director del Halal Trade and Marketing Center del Gobierno de Dubái. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Habéis presentado un informe sobre las relaciones económicas y empresariales que tiene la Unión Europea con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y también cómo esto repercute en España. Uno de los temas de los que se abordan en ese informe es cómo los países del Consejo de Cooperación del Golfo llevan décadas en una integración económica, a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea. Quería que nos detallaras más cómo se ha ido produciendo esa integración económica para el caso de esos países y por qué esas diferencias con Europa. Bueno, efectivamente, días atrás presentamos en Casa Árabe y de la mano del Ministerio de Exteriores y el Club de Exportadores este informe que acabas de mencionar, y en el que, como bien dices, recogemos que los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo pues vienen, digamos, acometiendo una serie de reformas, llevan tiempo adoptando medidas para integrar sus economías. De momento lo que tenemos es una unión aduanera, pero hemos visto en estos últimos años el deseo, la voluntad por parte de las autoridades de estos países por profundizar en esa integración y llegar a poder tener en un futuro pues un esquema similar al que hay en ASEAN o en la Unión Europea. ¿Y cuáles son las prioridades de esos países para aumentar esa integración? Bueno, fundamentalmente lo que están haciendo es armonizar sus respectivas legislaciones para facilitar el comercio y la inversión. Obviamente también están poniendo el foco en algunas barreras que quedan dentro de este conjunto de países. Están intentando levantar o erradicar esas últimas barreras que impiden, digamos, el comercio intrarregional o que ponen una serie de impedimentos a la inversión y el comercio. Y bueno, con ello lo que pretenden es en un momento determinado en convertirse, digamos, en un bloque económico sólido de primer orden. ¿Qué plazo se podría llevar a cabo esa integración? Hemos visto, por ejemplo, Europa, como sabemos, es una integración que está más consolidada. Como tú nos explicas, todavía estos países tienen que seguir dando pasos y seguir yendo hacia una integración. ¿Cuánto puede tardar este proceso? Entendemos que les va a llevar algunos años, puesto que, digamos, existen en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo algunas diferencias, disparidad de opiniones y criterios en relación a algunas de las cuestiones que hay que abordar para poder, digamos, llevar a cabo esa integración, por lo que vaticinamos que esta no va a ver la luz, digamos, próximamente, sino que será un proceso que lleve años, ¿no? Y que, digamos, sea el resultado del consenso de estos 6 países o naciones árabes. Estos 6 países, ¿en qué mercados tienen una ventaja competitiva, dirías? ¿En qué pueden consolidar su posición? ¿En qué mercados? Bueno, obviamente son los principales productores de petróleo y gas del mundo y, digamos, en este ámbito pues poco más tienen que hacer, pero digamos que hay otros muchos sectores en los que quieren, digamos, posicionarse y para ello pues están, digamos, acometiendo importantes reformas, llevando a cabo inversiones, mandatando a sus fondos soberanos para hacer, bueno, pues una serie de desarrollos que posibiliten a estos países, digamos, ser más competitivos, diversificar sus tejidos productivos y desarrollar nuevos sectores, como por ejemplo el turismo o todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, en donde, por ejemplo, países como Emiratos Árabes Unidos pues aspiran a ser referencias a nivel internacional, ¿no? En materias como inteligencia artificial, blockchain o el metaverso. Por otra parte, quería preguntarte también, esos países con una gran presencia en los mercados de petróleo, quería preguntarte desde el inicio de la guerra si han cambiado y en este caso cómo sus relaciones comerciales en este mercado respecto a otros bloques como por ejemplo la Unión Europea o quizás Estados Unidos. Bueno, no ha habido grandes cambios. Lo que estamos es
intentando dar respuesta a esa demanda creciente de hidrocarburos, teniendo en cuenta el marco actual, ¿no? En el que bueno, el conflicto que estamos presenciando en Ucrania está provocando, digamos, una disrupción en lo que es la producción y también suministro de hidrocarburos, lo cual está a su vez generando una subida generalizada de los precios, provocando inflación. Y bueno, nosotros lo que estamos, y esto lo han puesto de manifiesto los ministros de energía de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que estamos intentando es bueno, pues, dar respuesta a esa demanda, intentando incrementar la misma, pero siempre obviamente en el marco de la OPEP o la OPEP Plus, en donde obviamente está Rusia. En ese contexto también quería preguntarte por la relación en concreto de los países del Golfo, de esa unión de 6 países, con España, porque también depende de los hidrocarburos y de esos países. Por lo tanto, quería preguntarte cómo han ido evolucionando a lo largo de los años la relación de España con los países que forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo. Bueno, España es un país atractivo para este conjunto de naciones árabes. Prueba de ello es que, bueno, en el año 2019, que son los últimos datos que hay disponibles, la inversión acumulada de este conjunto de naciones árabes, de países de la península arábiga en nuestro país ascendía a unos 6.248 millones de euros. Entonces, nuestro país es un destino atractivo para la inversión de los países del GCC. Por otro lado, lo que vemos también, y esto es algo a destacar y que ponemos obviamente de manifiesto en este informe, es que bueno, nuestra relación comercial, nuestra balanza comercial con los países del Consejo de Cooperación del Golfo ha estado siempre, digamos, marcada por nuestra dependencia de los hidrocarburos, ¿no? Pero en el año 2020, que es verdad que es un año atípico porque es el año del COVID, fuimos capaces de revertir esta situación, ¿no? Y en el año 2020 la balanza comercial, por primera vez en su historia y en relación con estos países, arrojó un saldo positivo. Exportamos al Consejo de Cooperación del Golfo ese año aproximadamente unos 4.276 millones de euros e importamos al mismo tiempo unos 3.169 millones de euros, lo que ya digo, arrojó por primera vez en la historia un saldo positivo a favor de nuestro país de aproximadamente unos 1.107 millones de euros. Y bueno, las inversiones que vienen realizando desde hace ya muchos años los fondos soberanos, estos inversores institucionales, que son los fondos, son los brazos inversores de estos países en el extranjero, en nuestro país, pues ponen de manifiesto que España sigue siendo, digamos, un destino importante, un destino prioritario dentro de lo que es el contexto europeo y que, como hemos visto días atrás, próximamente pues veremos nuevas inversiones de estos países, seguramente a través de estos vehículos que le mencionaba, en nuestro país, en nuestra economía, y obviamente esto nos va a ser de gran ayuda para poder, digamos, hacer frente a este contexto desfavorable que estamos, digamos, atravesando como consecuencia, bueno, pues de lo que son los últimos coletazos del COVID y este conflicto bélico que tenemos en el este de Europa. Efectivamente, justo en los últimos días veíamos cómo Qatar quiere invertir en España y ¿cuáles crees que son las claves de ese acuerdo? También ha sido uno de los temas que ha estado de actualidad en los últimos días. No sé si, ya que lo has mencionado, podrías destacarnos algunas de las claves de ese acuerdo y cómo beneficia a ambas partes. Bueno, digamos que lo que presenciamos días atrás no es otra cosa que la firma de un acuerdo que podríamos denominar win-win, ¿no? Ganar-ganar. En el sentido de que, bueno, España seguramente vaya a aumentar sus importaciones de gas natural licuado de Qatar. Es el tercer exportador a nivel mundial. Y digamos que Qatar, en contraprestación, lo que va a hacer, como ya anunció el emir de Qatar en su visita a Madrid, es invertir aproximadamente unos 5.000 millones en nuestro país en los próximos años. Leía hoy o esta mañana a primera hora que ha hecho exactamente lo mismo en Reino Unido y ha anunciado que va a invertir en Reino Unido en los próximos años 10.000 millones, ¿no? Aproximadamente el doble de lo que va a invertir en nuestra economía. Bueno, Qatar es un país que viene invirtiendo desde hace ya muchos años en nuestro país, tiene inversiones importantes
en sectores como el energético o el inmobiliario. Podríamos destacar la inversión de Qatar Investment Authority en, por ejemplo, Colonial o Iberdrola, ¿no? Por mencionar empresas de estos sectores que acabo de señalar, ¿no? Pero entiendo que estos 5.000 millones van a ir a parar a sectores y ligados seguramente a proyectos que cuenten a su vez con apoyo de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Por otra parte, Tomás, como mencionaba al principio de la entrevista, quería preguntarte si crees que con el actual escenario geopolítico, con la guerra, igual que han surgido las diferentes fragmentaciones dentro de la Unión Europea, no sé si este nuevo riesgo geopolítico también ha puesto de manifiesto en los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo que es necesaria una mayor integración. No sé si ha acentuado esa tendencia. Sí. Queremos ser un bloque, pero recordad que hace no mucho tuvimos una serie de problemas, diferencias, discrepancias. Por suerte las hemos conseguido limar y el bloqueo a Qatar se levantó. Y en estos momentos, digamos que estamos volviendo a recuperar las relaciones con este país, y esto obviamente va a beneficiar ese proceso de integración. Pero más allá del proceso de integración en sí, en clave también geopolítica, es importante destacar que los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo están intentando normalizar hasta cierto punto sus relaciones con Irán y con Turquía para crear, digamos, un marco de paz y seguridad en la región, y que, bueno, algunos países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo durante la administración Trump y en el marco de los acuerdos de Abraham suscribieron acuerdos, tratados con Israel para, digamos, también pues normalizar esas relaciones, ¿no? Y todo ello obviamente está contribuyendo está beneficiando, digamos, a este conjunto de países, ese proceso de integración que mencionaba. Y tiempo atrás el Banco Mundial decía que los países preveía o anunciaba, ¿no?, en sus estimaciones que los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo iban a crecer un 5,9% en este año 2022. Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Center del Gobierno de Dubái, muchas gracias por ayudarnos a analizar ese informe que habéis presentado, el informe de Relaciones Económicas y Empresariales de la Unión Europea con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Gracias por ayudarnos a entender este análisis y también por ayudarnos a poner el foco en la actualidad. Muchas gracias, que tengas buena tarde y buen negocio. A vosotros igualmente.